Hola, ¿qué tal, maestra? Muy buenas tardes. Soy Erasto Sebastián Corrofuentes del grupo 6IB1 nuevamente. Y aquí, bienvenida al video número 3 de mi práctica número 3, en el cual voy a explicarle lo que vendría siendo en el video 3, en el 4 y en el 5, le voy a explicar lo que vendría siendo el problema 3. Porque, sí, como usted podrá recordar, aquí en el problema 3 tenía yo que desarrollar tres funciones o tres salidas, que vendrán siendo la F, la G y la H. Así que, bueno, comenzaremos por la F, por la letra F. Verá, le explicaré primero que nada cómo fue que saqué mi función de... Sí, mi función de la salida F. Y es que verá, lo que hice fue usar, fue fue revisar qué salidas de F me daban valores, me arrojaban valores de uno. Y me di cuenta que eran aquí esta, 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 esta de aquí, esta, esta, esta y nada más. Este, y bueno, sabiendo cuáles, sabiendo cuáles eran las que me arrojaban valores de uno, o sabiendo que sabiendo que, sí, sabiendo cuál me arrojaba valor de uno, fui armando la función lógica. ¿Y cómo hice esto? Hice que en las salidas que tuvieran valores de uno, iba a revisar qué valores tenían mis variables A, B y C. Por ejemplo, aquí F tenía arrojaba una señal uno o una salida uno. Así que revisaba, veía que A valía cero, B valía cero, C vale cero y D vale cero. Entonces, lo que hice fue negar estas cuatro, perdón, letras o estas cuatro variables debido a que me arrojaban valores ceros. ¿Cómo es esto? Como A vale cero, A negada. Como B vale cero, B negada. C cero, C negada. Y D cero, D negada. A negada, B negada, C negada, D negada. Ahora, me seguí con el siguiente, que vendría siendo la tercera fila. Me arrojaba una salida con valor uno y veía A vale cero, A negada, B vale cero, B negada, C vale uno, se queda así, como C, y D vale cero, D negada, A negada, B negada, C normal, D negada. Siguiente, vendría siendo la quinta fila. A cero, A negada, B 1, B normal o B sin negación. C, 0, C negada. D 0, D negada. A negada, B, C negada, D negada. Y así me seguí con todos. Con el resto que me arrojara señales de salida 1. Ahora, una vez que obtuve mi función lógica, que es esta que está en colores, como puede ver, la fui desarrollando, hasta que al final logré su máxima simplificación, que fue aquí, esta. F es igual a D negada. Cabe aclarar que, bueno, el término o lo que quería decir ahorita, es de que la función principal la saqué con max términos y min términos, siendo más específico con min términos. Muy bien. Ahora sí, mi función final o la función simplificada fue f igual a d negada. ¿Y cómo poder saber si esto es real o no? Pues bueno, verá. Conociendo mi función final, fui capaz de armar el circuito en la protoboard para simularlo. Y entonces veamos. Según mi función final, dice que cuando d, va a decir que va a ser negada. Es decir, que acá, veamos, el primer valor me dice que D vale cero, pero como está negada, va a arrojar un valor de 1. Aquí D está en una señal cero, pero como se está negando, arroja una señal de salida 1. Siguiente, D vale cero aquí. Bueno, D aquí vale 1, pero como está siendo negada, va a arrojar un valor de cero. Si aquí hago que D valga 1, la señal que va a arrojar de salida va a ser cero.
Después aquí D vale 0 y entonces la salida F va a ser 1. F, como le decía, F va a ser igual a D negada. F es igual a D negada. F es igual a D negada. Y así con todos, comprobando de esta forma que mi simplificación es correcta. ¿Se sabe? Ahora, terminando con la protoboard y ahora yéndome con Proteus, deberíamos de tener exactamente lo mismo, ¿correcto? ¿Qué es esto? Que cuando que para que f valga 1, d debe de valer 0. D vale 0 y f está valiendo 1. Para que f tenga una señal 0, d debe de valer 1. D vale 1 y f se pasa a ser 0. Si quiero que d nuevamente valga 1, si quiero que f, perdón, valga 1 nuevamente, d debe estar en 0. D0, F1. Y así me voy con toda la columna. Y con todo, y con todo. Y bueno, de este modo comprobé o pude saber que mi simplificación era correcta. Y que sí me daba los valores requeridos. Aquí podrá ver que puse una imagen de mi diagrama de la salida F. Y pues bueno, eso es todo por el momento, maestra. Y continúo en el video número 4.